Muchas gracias por asistir a esta charla, mesa redonda, sobre plantas medicinales, un tema que bueno, ahora mismo las plantas medicinales a nivel en España e incluso a nivel mundial es una evidencia que está en auge, que cada vez hay más demanda, que nuestros pacientes lo demandan cada vez más en la oficina de farmacia. Y bueno, pues ante esa demanda, pues debemos en la farmacia conocer el producto que tenemos entre manos, las patologías, para qué podemos recomendarlo y, por supuesto, la calidad de ese producto. En ese sentido, es lo que vamos a presentar aquí en la charla de hoy, haciendo hincapié en que el farmacéutico, ante este auge, yo creo que es el personal sanitario, el profesional sanitario más indicado para recomendar estos productos o medicamentos fitoterápicos. Por dos motivos. Primero, por la formación que tenemos una formación académica que yo creo que nos avala como los garantes y como los que conocemos perfectamente desde la fabricación hasta la indicación del producto y podemos prescribirlo y recomendarlo en nuestra farmacia perfectamente. Y por otro lado, por nuestra red de capilaridad que tenemos a través de las más de 22.000 farmacias que tenemos en España, pues eso hace que seamos el primer eslabón, como sabéis, sanitario, y el primer eslabón en la cadena sanitaria donde el paciente normalmente acude para tratar patologías menores, y donde podemos dar un buen consejo teniendo un protocolo bien establecido, donde veamos criterios de derivación médica y si no cumple esos criterios, pues podamos recomendar, en este caso, un medicamento, un producto fitoterápico de calidad, con garantía. Para eso, bueno, pues vamos a intentar explicar todo este mundo en 3/4 de hora. Vamos a intentar que sean 3/4 de hora y vamos a intentar 15-20 minutos al final para que preguntéis todo lo que queráis. Yo aprovecharía que tenemos estos grandes ponentes para que resolváis todas vuestras dudas y sobre todo que podáis esta tarde iros a vuestra oficina de farmacia y poner en práctica lo que vamos a ver aquí, ¿no? Para ello, bueno, pues contamos con 4 magníficos ponentes expertos en fitoterapia. En primer lugar tenemos a Carlos Núñez. Carlos es vocal de fitoterapia. Carlos Muñoz, se cambia el apellido. Carlos Muñoz es el vocal de fitoterapia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Es un experto en fitoterapia desde hace muchísimos años. Nuestro vocal, yo soy vocal de Fernando Hidalgo, no me he presentado, perdón, soy vocal de fitoterapia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, y Carlos, bueno, pues es un poco nuestro guía y nuestro vocal guía junto con Josep, son los dos más veteranos, no más viejos, pero más veteranos, y los que tienen más experiencia en fitoterapia. Llevan muchísimos años. Carlos, bueno, no voy a explicar su currículum, pero bueno, ha tenido diversos cargos en distintas vocalías, ha ejercido parte de su carrera en Las Palmas, de Gran Canaria, donde ha sido presidente del Colegio de Las Palmas. Y bueno, sobre todo lo que nos incumbe aquí es que es un experto en fitoterapia y un apasionado por la fitoterapia, y ahora lo vais a ver en la presentación que va a hacer. Josep, pues lo mismo, no sé si casi todos lo conoceréis. Josep es vocal de oficina de plantas medicinales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, es catedrático de farmacognosia, ¿no? O de fisiología vegetal de la Universidad de Barcelona, y bueno, colaborador con muchísimos laboratorios, con muchísimas instituciones, Comunidad Europea, agencias de medicamentos, etcétera, en todo lo relativo a fitoterapia. Es un gran experto en fitoterapia también, que nos va también a dar unas breves pinceladas sobre la legislación, sobre todo, cómo está el tema legislativo en España con la fitoterapia. Y por otro lado, contamos con 2 personas que vienen del Laboratorio Soria Natural, patrocinador de esta charla, que le agradecemos su patrocinio. Y son Ana Tarancón. Ana es especialista en marketing farmacéutico. Ella, sobre todo, es especialista en comunicación en salud y pertenece al Laboratorio Soria Natural, dirige el departamento de marketing de Soria Natural. Ella nos va a hablar un poco del tema ya más digamos, a pie de oficina de farmacia, pues desde merchandising, de cómo gestionar una categoría, que yo creo que es muy importante tener el conocimiento, pero luego trasladarlo a la oficina de farmacia de cómo desarrollo esta categoría de planta medicinal o de fitoterapia en mi farmacia. Y nos va a dar unas nociones que creo que son bastante interesantes para el día a día en la farmacia. Y por otro lado tenemos a Nerea Rivera. Nerea es tecnóloga de los alimentos, dietista durante muchos años, es experta en nutrición y dietética, y de hecho es la que asesora al Laboratorio Soria Natural en todos estos aspectos. También pues, nos va a hablar un poco de esta categoría y de cómo implantarla en la oficina de farmacia. Sin más, voy a dejarlos, que no les quito más tiempo, y que empiece su... Gracias, Fernando.
Yo me voy a poner de pie y luego os prometo que me siento rápido. Bueno, en primer lugar, daros las gracias. Gracias por la presentación, Fernando. Yo no sé mucho de plantas, soy un forofo de las plantas. Eso se lo puedo... El que sabe de plantas es el doctor José Ayué, que sabe muchísimo de plantas. Yo conocí las plantas yendo a la facultad. Sinceramente, me llamó mucho la atención porque yo era de animales, porque los animales se movían, los cogías, tanto fuera cualquier tipo de animal. Una planta es totalmente distinta. O sea, una planta pasas al lado de ella y no te das cuenta que está ahí. Por lo menos eso es lo que me pasaba a mí, era un ignorante de la naturaleza. Entonces entré en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense porque había un grupo de defensa de la naturaleza y ahí me enseñaron a lo que era una planta. Y a mí me llama mucho la atención el mundo vegetal porque estos seres, aparte de que sin ellos nosotros no viviríamos en el mundo, porque el mundo sería al carajo, perdonad que hable de esta forma tan mala, ¿no? Pero no existiríamos, no existiría oxígeno si no hay plantas, se las arreglan para, sin moverse de su sitio teóricamente, hacer una vida completa. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Y por eso estamos aquí, por eso realmente cuando dejé mi colegio de farmacéutico, digo mi colegio porque me tiré 18 años en el Colegio de Las Palmas y casi me obligaron a venir a Madrid por temas familiares, entonces, ahí está mi hija, entonces resulta que me engancharon en el colegio y dije, hombre, y el presidente de esta nueva junta me dijo, oye Carlos, ¿tú quieres ser vocal de plantas medicinales? Le dije que no 4 veces, pero a la quinta dije, venga, para adentro. Y entonces por eso estoy aquí con vosotros. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque, sinceramente, nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta mucho, y Josep y las personas que estamos en esta mesa, que creo que lo compartimos, que los farmacéuticos, aun siendo técnicos de medicamento, técnicos de plantas medicinales, aunque la formación que se dan en plantas medicinales en los últimos años no sea tan extensa, sí en farmacología, en farmacognosia y en fisiología vegetal, no en morfología. Pero bueno, tampoco disteis latín mucho de vosotros, entonces yo digo, los que dábamos latín sabíamos casi siempre para qué servía cada una de las plantas, porque el latín te explicaba perfectamente el género y la especie. Bueno, pues nos damos cuenta de que existe una falta de conocimiento y, más que falta de conocimiento, una concatenación de cosas dentro de las plantas medicinales. Y entonces nos preocupamos y decimos, bueno, nosotros es una línea que, como veréis, tenemos un estudio que se ha hecho en el 2020, os lo voy a presentar, y estudios anteriores, muy por encima porque no se trata de hablar de estadísticas, pero realmente hemos visto que es una línea que lo tenemos en la farmacia, pero de una forma totalmente a lo loco. Hay muchas farmacias, estoy seguro que está aquí, la tendrán perfectamente estructurada, pero otros muchos compramos, tenemos, qué criterio tenemos que utilizar para comprar, para tener. ¿Qué es lo que debemos de saber de una planta medicinal? ¿Qué es lo que debemos saber diferenciar entre la planta medicinal, si es un alimento, si es un producto medicamento, es un medicamento ético, que las hay? Y el otro día estaba dando una conferencia en el 125 aniversario y, curiosamente, espero que no haya ningún político aquí, alguno de ellos no sabía lo que le estábamos contando y era un medicamento de prescripción. Te quiero decir, entonces, pero esto es típico, esto no es de los políticos, es de todo el mundo. Te quiero decir, nos pasa nosotros que muchas veces no identificamos. Entonces dijimos, vamos a montar esta mesa. Entonces, bueno, pues el mando, ¿dónde está? Aquí. Gracias. Entonces se hizo un estudio, hemos recogido el estudio es un estudio que se ha hecho para ver cuáles son las tendencias actuales y los patrones de consumo de las plantas medicinales en la población. Fue un estudio que se publicó en el año 2020 en Madrid y, curiosamente, este estudio nos encontramos a una mujer, siempre en los estudios que hemos visto son mujeres las que más utilizan las plantas medicinales. Curiosamente, la edad entre 18 y 44 años. Fijaros que aquí fue la primera cosa que se nos encendió la bombilla. Oye, que ya no son las personas mayores, que no son las personas de 60 años, los mayores, como yo, sino son gente joven, 18 y con educación superior. Evidentemente, esto dice mucho del perfil. En estudios que se habían hecho anteriormente, había un estudio publicado en Sevilla, y las mujeres, en el 2011 concretamente, eran mujeres entre 41 y 65 años también, y había otro anterior todavía en Barcelona, del año 2005, también sobre esa edad. O sea, lo que hemos notado es que la edad de empezar a consumir productos a base de plantas medicinales. Ayer estaba en una conferencia de cosmética y decía los millennials, esto no sé cómo lo llaman ahora, pues
Exacto. Pues estas son las personas que están consumiendo ahora plantas medicinales. ¿Cuál es el uso terapéutico más común en la encuesta que vimos? Pues curiosamente a mí también me llamó mucho la atención, porque yo pensaba en mi oficina de farmacia que la gente me va a pedir plantas para dormir o para estar tranquilo. Pues no. Pues el primero son los problemas digestivos. Cuidado que esto es interesante. La pauta, problemas digestivos. Evidentemente, trastornos del sueño está en segundo lugar. Estados de ansiedad, como no puede ser otra cosa, en un tercer lugar. Problemas respiratorios, cada vez más. No os compliquéis la vida. Cuando podamos prescribir una planta medicinal, no os compliquéis la vida. A planta medicinal, os lo digo por experiencia propia. Y el modo de consumo, pues también me llamó mucho la atención, porque resulta que nosotros siempre estamos en la farmacia pensando que las cápsulas, que los comprimidos, que la vía tópica, no vamos a ver la clase de la vía tópica aquí porque es más de cosmética y más de otra, pero la vía tópica, pues no, pues casi el 76% eran vía infusión, cosa que también tiene un glamour, la infusión, porque evidentemente gusta, te haces una infusión, estás estudiando, estás trabajando, estás haciendo un teletrabajo, estás en tu casa y realmente es muy interesante. Tabletas y cápsulas, como no, un 43% y luego las cremas, como os decía también. Y en lugar de adquisición, esto es muy importante y quiero animaros, nosotros pensábamos que el herbolario era el primer lugar, pues no. Pues la farmacia es el primer lugar y en ascenso donde se encuentran las plantas. Y por eso estamos aquí también hoy. Porque no queremos que sea el 52%, queremos que sea el 100% que las plantas estén en la farmacia. El herbolario está bajando y Internet, que nos pensamos que era el no va más, pues ahora mismo en un 3%. Evidentemente este estudio está hecho en el año 2020. Nos gustaría hacer un estudio al año 2024 y para eso hablaremos con la Universidad Complutense, que fueron los que estuvieron trabajando la cátedra de farmacognosia y de fisiología beta en este tema y queremos hacer un estudio a día de hoy. Pero los datos últimos que tenemos es solamente un 3%, o sea que no tengáis miedo. Aunque sí ya veréis que la información muchas veces sí la sacan de Internet. ¿Y cuáles son las 10 plantas pues que más se utilizan? También nos llama la atención, porque de las 10 plantas, yo solamente os voy a citar algunas. Por ejemplo, la Matricaria recuta, esta, que bueno, que no es ni más que la manzanilla. Flor y hojas de manzanilla para dolores estomacales, indigestiones, cólicos, pero cuidado que esto muchas veces está adulterada por otra, que es la Artemisia scotula, que se parece muchísimo, pero que no es la misma planta. Por eso, ir a productos que estén en la farmacia con un código nacional. Porque si el laboratorio se compromete a que sea en la planta Matricaria recútica, no puede ser la otra porque eso es un fraude. Y se está viendo en Europa que han sido muy permisivos, porque en España éramos mucho menos permisivos en los años 90 y tantos, y cada vez que se planteaba no un producto a base de plantas medicinales, que en ese me refiero a productos, alimentos enriquecidos con plantas medicinales, que yo en esa época, yo trabajaba en un laboratorio precisamente de alimentación y nos hacían presentar unas fichas de las técnicas de los productos. Esas fichas duraban 5 años, las presentaba en sanidad y registradas por forma farmacéutica y eso hacía que de alguna manera estaba perfecta. Luego hicieron lo del registro mutuo en Europa y prácticamente se fue todo un poco desorden, tan desorden que el otro día estuve en una reunión en la Asociación Española de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias, la que llaman ahora la ANEF, y precisamente hay en Europa, se está trabajando, lo sabe Josep mucho, precisamente para que no se produzcan estas adulteraciones, para que no nos están dando gato por liebre, que está ocurriendo. O sea que laboratorios fiables, código nacional. Bueno, habéis visto también, no he hablado de las otras, pero la valeriana, evidentemente, esta es muy importante, la tila, cuidado con la tila, no hay que conformar la tila esta, que es la que nosotros utilizamos como tranquilizante y hepatoprotector, con otra tila o el tilo, mientras que esta tila es una malvácea y es un árbol que es de hoja caduca, está el tilo, que nosotros en Canarias es el garoe, y el garoe es un árbol perenne. Es un árbol de la flama macaronésica y además que gracias a él tenemos una laurisilva todavía muy, muy bonita, ¿no? O sea que cuidado también que son totalmente distintos. Y luego, pues el aloe, que para nosotros es fantástico, en Canarias pita de sábila y la verdad es que pues, los poderes cicatrizantes que tiene, antiguamente se utilizaba por su poder laxante, laxopurgante, hoy en día a concentraciones más bajas ya se utiliza pues como bienestar gastrointestinal, como detoxificante, etcétera, etcétera. Las demás, pues bueno, la camelia, ya lo veis, para adelgazar,
el de aquí, pues la rosa mosqueta, evidentemente en efecto cicatrizante, o el Vaccinium macrocarpum, que de alguna manera para todas las infecciones es muy, muy interesante. Bueno, seguimos pasando. Si vemos el inicio del consumo de las plantas, se utilizan por recomendación, curiosamente, entre amigos y familiares. Ese es el primer lugar por el cual se utilizan las plantas. O sea que amigos y familiares, curioso, ¿eh? Tenemos mucho que ganar todavía los farmacéuticos aquí. Hombre, si entre los amigos y los familiares hay un farmacéutico, perfecto, pero la cosa es que a lo mejor no es así. Por iniciativa propia, y fijaros que casi un 44%. Y el farmacéutico, un 33% de las personas que se preguntó. El campo, siempre de un problema surge una oportunidad, el campo es fantástico para seguir creciendo. Y sobre la fuente de información y sus usos terapéuticos, pues tenemos a familiares y amigos, otra vez, casi un 50%, el farmacéutico está mejor posicionado ahora, Internet aquí sí es importante, ¿de acuerdo? Y lo que sí nos da mucho cuidado y que tener mucho cuidado es que el 53, más de la mitad de las personas piensan que las plantas medicinales no producen ningún riesgo, y algunos piensan que pueden producir casi la mitad de reacciones adversas. O sea que ahí la cosa está... Bueno, y en general se detecta una falta de información sobre el riesgo potencial. Y ahí precisamente tiene que estar. Fijaros que casi un 65% no informó nunca ni al médico ni a su propio farmacéutico del uso concomitante de la planta medicinal con medicamentos que estaba tomando. Esa labor de atención farmacéutica la tenemos que tener nosotros en la farmacia. O sea, pero es que ocurre, pues es que además es facilísimo. Cuando te dice una persona, mire, estoy tomando esto, y tú, toma usted algo más, y enseguida sale una planta. Primero intenta, por supuesto, ser inteligente, llevarte la planta, a ver dónde ha cogido esa planta. Y evidentemente, si te dice esta planta medicinal, pues mira, fui al herbolario, pues la composición, ¿para qué es? No sé, me dijeron que era bueno para esto. Primero explicarle para qué es la planta y darle la seguridad y los argumentos para que esa planta la pueda obtener en la oficina de farmacia. Bueno, ¿qué preparados fitoterápicos? Una vez que hemos hablado del tema anterior, un poco la estadística, que me habéis permitido 5 minutos, ¿qué preparados fitoterápicos encontramos en la oficina de farmacia? Vamos a hablar prácticamente de la vía oral, ¿de acuerdo? Pues primero, preparados a plantas medicinales, vamos a encontrar como medicamentos 3 fundamentalmente. Medicamentos sujetos a prescripción médica, curiosamente, pues hay medicamentos que os veré ahora que, como sabemos, como el Todacitán o como medicamentos que se utilizan con prescripción médica y que da el Sistema Nacional de Salud. Medicamentos a base de plantas susceptibles de publicidad, que son las que nosotros llamamos EFPs, o medicamentos tradicionales MTPs sometidos a procedimiento simplificado, que luego explicará exactamente Josep qué es esto. Bueno, en el primer lugar, pues nos vamos a encontrar jarabes para la tos, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente son algo que nosotros podemos indicar y que nosotros podemos prescribir como farmacéuticos porque son medicamentos EFPs. En segundo lugar, tenemos los que decía con prescripción médica. Aquí tenemos productos tan conocidos, por ejemplo, como el extracto de sereno a repens para cuando hay problemas. No nos ponemos marcas nosotros en el colegio porque no es nuestra misión, pero que todo el mundo lo tendrá en la cabeza. En el tratamiento de los síntomas miccionales asociados a la hiperplasia de próstata, donde desgraciadamente todos los hombres acabamos teniéndolos a partir de los 50 años o 55. Tenemos también productos como para la espasticidad, por ejemplo, derivados del cannabidiol en el tratamiento complementario. Estos son productos de diagnóstico hospitalario que se podrían dispensar en la farmacia como tales medicamentos de diagnóstico hospitalario, pero la legislación actualmente solamente lo hace a través de hospitales y en eso estamos trabajando también desde el Colegio de Madrid, el Colegio de Barcelona, para que esos medicamentos de uso hospitalario se dispensen en la oficina de farmacia. Y en aquellos casos que tengan incluso de uso hospitalario, no de diagnósticos, pero de uso hospitalario, ya hay experiencias pilotos que se están dispensando en la farmacia para que la población esté muchísimo más cercana. Otros, por ejemplo, en el caso el dronaviol y cannabidiol, que es a partes iguales de las flores y de cannabis, flor y sumidad florida, mejor dicho, de cannabis sativa, también, en este caso es vía sublingual, es un spray, tratamiento de la espasticidad moderada por esclerosis múltiple. Los dos se utilizan para niños, tienen un precio de 1.000 y pico euros, o sea que no son accesibles de luego tampoco económicamente. Y luego tenemos uno muy común, que os quería hablar de él, que es la famosa citisina, que es un alcaloide extraído del árbol del laburnum, y la citisina es un alcaloide que por inhibición, que ocupa los receptores
de la nicotina y entonces por inhibición competitiva hace que dejes de fumar. Y funciona, funciona. Este es el último, que ya hay 2 medicamentos con esta composición y que es el último que se está utilizando más para dejar de fumar y que está en todas las farmacias. Bueno, luego MTPs, pues medicamentos son plantas medicinales de uso tradicional que llevan en el mercado, ya os diré, luego no me quiero meter en legislación, os lo dirá él, pero que existen varios y que de esto no tenemos ningún problema tampoco para indicar, no, para prescribir este medicamento, que es un medicamento a base de plantas. Tenemos también complementos alimenticios muy importantes de la farmacia, gran cantidad, precisamente por la velocidad de registro muchas veces, y aquí sí tenemos que ver la calidad, aquí tenemos que ver siempre que tenga código nacional. Tenemos una herramienta que es el Bot Plus, que tenemos ahora casi por obligación que tener en la farmacia, que está asociado ya a todos los programas informáticos y en él perfectamente tenemos todo aquello que tenga código nacional, ya sea alimento, cosmético, planta medicinal, todo eso que tiene código nacional. Tenemos una ficha técnica donde vemos exactamente los principios activos de cada uno de los productos que tenemos ahí y podemos hacer interacciones medicamentosas como farmacéuticos y podemos ver sus propiedades buenas, que también son muy importantes. ¿Productos sanitarios? Pues ahora ha puesto de moda los productos sanitarios también y hay muchos productos sanitarios a base de plantas. Cuando me metí a ver lo de los productos sanitarios, le llamé a Josep y dije, Josep, estoy perdido. Porque dice, producto sanitario, una gafa, producto sanitario, una lentilla, producto sanitario, una prótesis de cadera, producto sanitario, es que todos son productos sanitarios. Bueno, pues han metido, no sé por qué, pero bueno, están metidos también las plantas medicinales en productos sanitarios, pero el tratamiento que hay que darlo también es diferente. Ahora le pasa a Josep la parte de legislación y luego vuelvo con vosotros, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, porque sí creo que ya estamos en la tarde, ¿no? Y bienvenidos. Pero yo voy a dar solo unas pinceladas al nivel de legislación y al final un tema de interacciones que creo que siempre es muy importante. Carlos ya os ha mostrado claramente y con ejemplos, que es la mejor manera de enseñar, los diferentes tipos de productos que tenemos de plantas medicinales. Porque no basta con saber para qué sirve una planta, basta saber también en qué sistema está puesto, en qué categoría está puesta y por tanto cómo lo trabajamos. Como habéis visto, estamos presentes en muchas cosas, pero quizás no nos acordamos tanto de qué es cada cosa en particular y es lo que vamos a intentar repasar, ¿no? El primero es la definición, ¿no? Medicamentos a base de plantas. La ley de medicamento dice clarísimamente las plantas, sus mezclas, los preparados obtenidos de plantas en forma de extracto, heliofilizados, destilados, tinturas, cocimientos o cualquier otra preparación galénica, o sea, ya cajón desastre, que se represente con utilidad terapéutica, diagnóstica o preventiva, o sea, la definición clásica de medicamento, seguirán el régimen de las fórmulas magistrales. Lamentablemente ahí tenemos mucho déficit porque no tenemos mucha facilidad. Preparados oficinales, solo tenemos 25 plantas aceptadas en preparados oficinales, por tanto también estamos muy limitados. O medicamentos industriales, según proceda y con las especificidades reglamentarias que se establezcan, ¿vale? En la misma ley dice, el Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá una lista de plantas cuya venta al público estará restringida o prohibida por razón de su toxicidad. Esa lista salió, pero por fortuna fue tumbada y no existe, porque la planta no es tóxica su dosis o su manera de usar. Tanto era un tema que no nos gustaba y por eso lo sigo manteniendo, para recordar que no hay plantas tóxicas. Tenemos medicamentos y según la dosis puede ser una cosa y la otra. Y otro aspecto muy interesante, podrán venderse libremente al público las plantas tradicionalmente consideradas como medicinales y que se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas, quedando prohibida su venta ambulante. Como todos veis, la ley se cumple perfectamente cada mercadillo y cada cosa que veamos por todas las tierras de España. Esto habría que denunciarlo, lo que pasa es complicado porque ahí tenemos un problema de calidad y ya ha salido 2 veces la palabra calidad y nosotros empezamos siempre con calidad. Si el producto no tiene calidad, no tendrá ni seguridad, por supuesto, ni eficacia. Tanto encontrar plantas de una venta ambulante y además en plan norte de África acumuladas allí con la flora y la fauna del lugar no es lo mejor que hay posible. Por tanto, deberíamos intentar entre todos evitar que esto se produzca, ¿no? Cuando hablamos de plantas, dice, vamos a hacer un medicamento a base de plantas, como hemos visto en medicamentos de 3 tipos básicamente. Prescripción, los publicitarios o FPs para nosotros, y los tradicionales, que también son publicitarios, se establecen.
Pero hablando específicamente de esto, define un grupo de medicamentos tradicionales en los cuales se tendrá en cuenta su amplio uso tradicional. Y dice, las pruebas clínicas y preclínicas no serán necesarias, aunque las autoridades competentes podrían solicitar información adicional para evaluar la seguridad. Porque sí que la clínica y la preclínica no son fundamentales, pero la seguridad sí que es fundamental. Y eso nos encontramos con alguna planta que todo el mundo conoce, pero que no es MTP porque no hay información de seguridad, porque ese es un aspecto fundamental. Y después, un MTP es un medicamento, está hecho como un medicamento, por tanto, la calidad ya está asegurada. Por tanto, calidad y seguridad ya está asegurada y la eficacia, pues por el uso tradicional, ¿no? Dice, siempre que tenga la consideración de medicamentos y se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas operativas, podrán venderse libremente. Una vez más, aquí recoge el aspecto de las plantas que se pueden vender libremente, pero sin indicaciones terapéuticas. Es decir, está en el decreto que recoge la Directiva Europea, está en la Ley del Medicamento, está en todas partes. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? La Directiva del 2004-24 es la que estableció los medicamentos a base de plantas y el Real Decreto lo transcribió. Y ahí se definen dos cosas, y es donde quiero parar un momentito. ¿Qué es un medicamento a base de plantas según la Directiva Europea y, por tanto, la que nos rige a todos? El medicamento que contenga exclusivamente, como principios activos, sustancias vegetales, preparados vegetales o combinaciones de esto. Y dice, deben atenerse a los mismos procedimientos que cualquier otro medicamento, con o sin prescripción médica, o en su caso, a los relativos a esos medicamentos objeto de publicidad destinada pública. Por tanto, son medicamentos. Y define, ¿qué es un medicamento tradicional? El que cumple el artículo 51. Vamos a ver un momento ese artículo 51, ¿vale? ¿Cuáles son las características? Que es lo que está subrayado, evidentemente, para que sea más fácil la lectura. Uno, que tengan indicaciones apropiadas exclusivamente a un uso tradicional, que no hace falta un control médico. Esta frase es fantástica, porque nos da a nosotros el protagonismo. Por tanto, si conocemos el medicamento, nos lo han explicado bien, tenemos una herramienta terapéutica, un medicamento, Sin control médico, a efectos de diagnóstico y precisión. Se administran siempre con una dosis o posología determinada. A ver, esto es baladí, lo creo es claro. Se pueden usar por vía oral, vía externa y por vía inhalatoria. Y hay alguno, ¿vale? El periodo de uso tradicional mínimo de 30 años, de los cuales al menos 15 se han utilizado en la Unión Europea. Ese es el concepto de tradicional, que en Europa, claro, nosotros no tenemos tanta tradición, pero en Alemania desde el año 74 hay medicamentos hechos con plantas. Por tanto, tradición de 30 años existe. Con 15 en Europa y otros 15 en algún otro país, más o menos con cierta información, se puede utilizar, ¿vale? ¿Qué más tenemos esto? ¿Cómo hacemos los medicamentos tradicionales? Como ya han dicho, tenemos un registro simplificado, quiere decir que es más sencillo hacerlo, pero no quiere decir que sea fácil, Para hacerlo necesitamos tener una monografía de EMA. EMA es la Agencia Europea del Medicamento. Hay un grupo específico, un grupo de medicamentos a base de plantas, que elabora monografías de diferentes plantas donde se indica cuáles son sus conocimientos. Previamente hay un estudio completo y, por tanto, a la indicación que se llegue está relacionada a base de toda la información de uso tradicional y también clínica. Hay mucha clínica en eso. Por tanto, cuando tenemos esa monografía, ya sabemos de qué estamos hablando, porque la monografía indica si es un polvo de plantas, si es un extracto etanólico, si es un extracto lipofílico, si es un extracto 4,1 o 8,1 o si es hidroalcohólico, etc. La monografía es muy extensa. Ahí está el enlace, es muy fácil, yo siempre digo lo mismo. Si quieres saber algo de una planta, pon planta y EMA y te saldrá, porque sale directamente. De manera que tenemos medicamentos con informaciones de la propia agencia del medicamento que son más sencillos de hacer y que, por tanto, no son muy útiles el día a día. Insisto, son medicamentos nuestros. Podemos nosotros perfectamente indicarlos y aconsejarlos sin ningún problema, ¿vale? Pero donde hay más para explicar y cogeremos un poco de calma es el tema de productos sanitarios. ¿Verdad? Cuando Carlos me lo dijo, dije, sí, digo, si es que la primera vez que a mí me pidieron que hiciera una información clínica para un producto sanitario y una planta, dije, perdón, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que tenemos muchos productos sanitarios y algunos de los productos que más han vendido este invierno, no digo para qué y qué marcas, ¿vale?, son productos sanitarios. Por tanto, es una realidad que tenemos y que tenemos que conocer sus límites y su capacidad, ¿vale? ¿Qué es un producto sanitario? Fijaros,
es que lo que ha hecho Carlos, ¿no? Todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, es hasta aquí donde entro yo, ¿no? Implante, reactivo, material u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas. Alto, ya empezamos a entrar. Por separado o en combinación, con alguno de los siguientes fines médicos específicos. Tanto el producto sanitario tiene que tener un fin médico. Y ese fin médico puede ser un clásico de medicamento, diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad. O diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una discapacidad. Como veis, muchas cosas entran. Y investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso estado fisiológico patológico. Evidentemente es un tremendo cajón de desastre, ¿eh? La primera directiva que salió tuvo 150 páginas. Yo tardé 6 meses en leerla, porque aquello era indigerible, ¿no? Vale. ¿Cómo se define un producto sanitario? Pues básicamente vámonos a la parte en negrito, ¿no? Que dice que no ejerce su acción principal prevista en el interior o en la superficie del cuerpo humano por mecanismos farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función pueden contribuir tales mecanismos. ¿Alguien me sugiere qué mecanismo podemos aportar a un producto sanitario? Haylos, por supuesto que hay muchos, ¿no? Pero esa es la definición y esa es la realidad, ¿no? Solo para también acabar de dar las pinceladas, porque ya sé que es un tema que no es así muy agradable, pero que creo que todos conocer, es cuáles son las clasificaciones de esos productos. La primera clasificación, y tal como hemos visto la definición, es los invasivos, o sea, los que te entran por la boca, la nariz, el oído, el ano, cualquier cavidad corporal, eso es un invasivo, ¿vale? Y ese invasivo puede clasificarse en función del riesgo de su uso, ese es el concepto principal, en una clase 1. Quiere decir que se usa a uso pasajero menos de 60 minutos, ¿vale? En la clase 2A, si se destinan a un uso corto, plazo hasta 30 días, salvo si se utiliza en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo para el tímpano y en la cavidad nasal, en cuyo caso se clasifican en la clase 1. Y en la clase 2B, si se destina a uso prolongado, más de 30 días, salvo si se utiliza la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo, y no pueden ser absorbidos, insisto, no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa. Tanto los productos que tenemos con plantas, sus activos no son absorbidos, ¿eh? En cuyo caso se clasifican en la clase 2A. Hay otra clase que ahora la veremos, ¿vale? ¿Cómo sabemos si un producto es un producto sanitario? Pues lo que llamamos el marcado CE. No es específico de productos sanitarios, hay más cosas que se marcan CE, pero todos los productos sanitarios, desde una gafa hasta una prótesis, llevan marcado CE, ¿vale? Si llevan solo estas letritas que tenemos aquí, de aquí del CE, es que es un clase 1. ¿Qué quiere decir clase 1? Que es autocertificado. Quiere decir que la empresa ha preparado todo un dossier, ¿eh?, que considera que con su información es suficiente, aunque tiene que presentar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que esto lo vea. O sea, no nos creamos que salen y dicen, vale, voy a la grava. No. La agencia dice, sí, explícamelo, ¿no? Y los demás, los que tienen estos 4 numeritos, ese numerito corresponde a lo que se conoce como organismo notificado. Es una empresa certificadora que certifica que toda la documentación de ese producto justifica, 1, que no tenga riesgo o que el riesgo sea moderado, 2, que tenga eficacia en su indicación terapéutica y 3, que tenga un fin médico, aunque, como es un mundo tan complicado, hay algunos productos que no tienen fin médico, pero no perdamos, ¿vale? Como pongo aquí en las clases 2A, 2B y 3, antes no la he dicho, pero la clase 3 en este momento es la clase que está poniéndose con plantas. Porque la clase 3 es la que dice que si tenemos un principio activo con acción farmacológica, puede ser un producto sanitario, pero entonces entra en esta clase y entended que evidentemente a medida que aumenta el número, el dossier se complica importantemente. Hay directivas para la investigación clínica, hay directivas para los estudios de seguridad, por lo tanto el producto sanitario es un producto farmacéutico, para algo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿vale? Tanto veréis con los 4 numeritos, quiere decir que un organismo notificado, que no solo la empresa se juega su prestigio, sino ese organismo también se juega su prestigio, ¿vale? Y acabaremos con los complementos alimenticios. Lo más habitual en este momento,
el Real Decreto que transpone la directiva, de hecho, estaba pensado solo para minerales y vitaminas, pero en el preámbulo acaba con una expresión que a mí no me gusta nada, absolutamente nada, y es aquello del traduttore traditore que decían los italianos, ¿no? Porque acaba diciendo diversas plantas y extractos de hierbas. Claro, traducir herbs del inglés, que quiere decir planta medicinal, en hierba, en español es una barbaridad. O sea, una hierba es un wheat en inglés, no un de esto. A ver, de verdad, no sé quién lo tradujo, pero era para pegarle un poquitín en el morro, ¿vale? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que ya estaba contemplado que en complementos alimenticios pueden haber plantas y extractos de plantas. Por tanto, ya era una cosa que se entendía. Los complementos son, como dice su nombre, complementar la dieta normal, tener un efecto nutricional o fisiológico. Por tanto, ya no es simplemente algo nutricional, sino que es mejorar el estado de calidad de vida y, sobre todo, que sea en forma dosificada, que es la característica más especial de un complemento alimenticio, ¿vale? En la etiqueta de la presentación de la publicidad no atribuirá a los complementos alimenticios la propiedad de prevenir, tratar o curar. Eso no quiere decir que tengamos en muchos complementos alegaciones autorizadas para procesos fisiológicos, pero nunca prevenir y curar, porque no es su fin, ¿vale? Y en España sacamos una más especial, porque en España no se admiten para complementos las plantas medicinales y por tanto tenemos que hacer el teatro de irnos a Europa, notificarlo allí y pedir reconocimiento mutuo. No quiero hacer ningún comentario porque igual alguien me escucha y está grabado, ¿no? Y en España sacó una normativa con otros ingredientes nutricionales, pero nunca plantas. Por tanto, el tema de plantas siempre tenemos que ir a otro sitio, ¿vale? Y ha introducido el tema de las alegaciones. Esto viene del reglamento de 1924, en el cual se permite hacer alegaciones más allá de las nutritivas, de con azúcar, sin azúcar, etcétera, el de alegaciones de salud. Y aquí lo pone claramente, la función de un nutriente o otra sustancia en el crecimiento, el desarrollo y las funciones corporales. Esos son objetos de un complemento alimenticio. Y también, y atentos, funciones psicológicas y comportamentales. Tiene su nivel, ¿eh? Y el artículo 14 es que hay muy pocas cosas, es una reducción del riesgo de enfermedad, que no nos atañe demasiado. Solo un poco para que veamos cómo va. Hay una base de datos europea sobre las alegaciones de salud de las plantas, lo que se llama botanicals, ¿no? Y vemos, pues, en el caso de la Serena repens, que te dice, vale, pues ayuda en el tratamiento de los problemas urinarios en la hiperplasia benigna de próstata. Por tanto, tenemos unas alegaciones autorizadas y usables, ¿no? O en el caso de la urtica, pues lo mismo, también en tratamiento en los problemas miccionales. En ningún caso estamos tratando la hiperplasia benigna de próstata. Estamos dando una ayuda lateral y muy positiva en este caso para un problema que en la hiperplasia se nota, que es la disuria y la oliguria y demás, ¿vale? Y esto es el tema de las alegaciones de salud, ¿vale? Nosotros tenemos, yo también, no lo hemos dicho, soy miembro de SEFIT, como lo es Fernando y Carlos, y ahí hemos elaborado un taller en el cual hacemos una evaluación del etiquetado de la calidad, en la cual ponemos dos productos, vemos cada uno la composición y lo que dice, y así podemos ver cuál de los dos nos conviene más a nosotros. Y también tenemos una tabla de interacciones accesible totalmente en la página de Fitoterapia.net, en la cual lo recomiendo muchísimo para poder hacer vuestro trabajo diario, porque esa es la gran pregunta. ¿Qué no puedo tomar? Mucho más de lo que dicen, eso seguro. Gracias por la fuente de información. Bueno, muchísimas gracias. Cierro ya porque es muy importante lo que quieren decir ellas. En primer lugar, deciros que una vez más, que aquí en el Bot Plus tenéis donde metéis código nacional, ya sea planta, ya sea medicamento de uso, en este caso es un medicamento, en este caso también es un medicamento, en este caso es un producto alimenticio. Siempre veréis que tenemos toda la composición y yo una de las cosas que hice, yo siempre he sido un enamorado del Bot Plus, inmediatamente hacer un curso del Bot Plus, le decís al consejo a vuestro colegio y que os lo hagan sobre la marcha.
¿Por qué la oficina de farmacia es el sitio para adquirir plantas medicinales? Una vez más, primero, esto son una serie de cosas que salen en los periódicos continuamente, interacciones entre plantas medicinales y medicamentos, plantas medicinales natural, pero no son inocuas, efectivamente. Bueno, una serie, incluso, esto fue curiosa, la ipecacuana, la planta que mató a Karen Carpenter, la estrella consumida, consumida por anorexia. Efectivamente, Karen Carpenter, la cantante de los Carpenter, pues se vio que intentaba superar la anorexia nerviosa hasta que la raíz de la planta acabó con su vida. Quiero decir que son buenas, pero como dice, a la dosis, ninguna planta es mala, pero a la dosis más alta de lo normal, evidentemente, puede ser tóxica, como en el caso. Pero aquí está de nuevo nuestra oportunidad. ¿Por qué el éxito de dispensar e indicar adecuadamente preparados fitoterápicos en la farmacia? ¿Y por qué además la población? Pues porque radica el conocimiento en el farmacéutico. Una planta tiene actividad farmacológica, es muy buena, pero también tiene un efecto de toxicidad y contraindicación. ¿Y por qué y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir qué es lo que tenemos? Por una parte, ¿qué tenemos que hacer? Formarnos y formarnos. Esto es lo primero. El farmacéutico y el equipo de nuestra oficina de farmacia es fundamental. Cursos de posgrado, formación continuada, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, y es lo que un poco hablaba Fernando, ya estamos haciendo formación en centros de salud, de atención primaria, a médicos. Esto paró justo antes de la pandemia. Se hace sobre formulación magistral, se abre sobre fitoterapia y eso permite que la historia clínica del paciente se prescriban plantas y las plantas se vean de lo que está prescrito y el médico conozca perfectamente y el equipo dentro del centro de salud, tanto enfermeros como farmacéuticos de atención primaria, conozcan perfectamente estos productos. Y sobre el laboratorio, fundamental. Una sede localizable, fijaros qué tontería, pero es que hoy donde todo está súper de todo el mundo, tenemos un registro, pero resulta que no sabemos dónde está. Si está en el Japón, si está en las islas, no sé, donde sea. Yo prefiero que esté en España y que esté en Europa como mínimo, ¿de acuerdo? Que tenga una amplia gama de productos y que tenga un código nacional, como os he dicho. Y sobre el producto, como os bien ha dicho Josep, que tenga un buen etiquetado, que tenga código nacional, que ya sea medicamento, complemento o producto sanitario. ¿Y qué tipos de, según el tipo de planta diferencial por una dispensación activa en preparados fitoterapéuticos sujetos a prescripción médica? Siempre hablamos de dispensación activa, un consejo farmacéutico cuando se produce una prescripción con receta médica que se vea que sabemos de plantas y de fármacos, prescripción de medicamentos no susceptibles de publicidad, como las MTPs y los FPs, y el consejo en el caso de complementos alimenticios. Por supuesto, todo esto no sería posible sin implantar una categoría natural y, evidentemente, Soria os va ahora mismo a dar. Por último, quería decir solamente una cosa. Pues que hay 10 plantas muy usadas, ¿de acuerdo? Y que están en peligro de extinción. Y yo, como soy un loco de la fitoterapia, pues quiero que son plantas tan importantes contra el cáncer, etcétera, etcétera, que precisamente algunas de ellas, si no las cuidamos, síndromes como el Hodgkin, distintos tipos de cánceres, que la huella del ser humano, si tanto sea por la desmineralización de los suelos como por el tema de desforestación, pues pueden desaparecer. Daros las gracias a todos. Sigue algo mucho más interesante, dar las gracias al equipo del Colegio de Farmacéuticos, especialmente a Pura Lledó, que me ha ayudado muchísimo con la presentación y sin los que nosotros no seríamos capaces de absolutamente nada, ni en Infarma ni en ningún sitio. Así que venga, para vosotros adelante y perdonar el tiempo que os hemos quitado, ¿vale? De acuerdo, gracias. Bueno. Bueno, buenos días a todos. También daros las gracias, Carlos, Josep, Fernando, por esta oportunidad de compartir mesa con vosotros y de poder charlar. El objetivo de la charla, como bien decía Fernando en la introducción, es que cuando lleguéis a vuestra farmacia tengáis ganas de implantar y desarrollar esta categoría natural y que os quedéis con 4 ideas, pero lógicamente si queréis luego profundizar siempre tengáis un contacto donde podáis preguntarnos lo que necesitéis. Como bien decimos, hemos llegado aquí, hemos elegido esta charla porque queremos impulsar la categoría natural, porque con los datos que nos han dicho Carlos y Josep es indudable que es una categoría que está cogiendo cada vez más peso en la farmacia, bien porque es una alternativa en la recomendación y también porque es una oportunidad para vosotros y para vuestros negocios. Hemos querido resumir, porque además creo que vamos justos de tiempo,
en 7 claves para conseguir desarrollar esta categoría que va cogiendo cada vez más peso. La primera de todas, y creo que ya nos lo han introducido ellos, es hacer una buena selección del surtido de productos a base de plantas que queremos tener en nuestra farmacia. ¿Cómo hacerla? Obviamente, y como ya nos han contado, tenemos que asegurarnos, vosotros tenéis que aseguraros de que el producto que vendáis en vuestra farmacia es seguro y eficaz. Nos llamaba hoy estos días la atención cuando recibíamos en el stand y os preguntábamos si conocíais nuestra marca. Muchos de vosotros nos respondíais, muchos de vosotros, que era sorprendente, os consumo, soy consumidor de Soria, sí, pero ahora quiero introducir vuestros productos en la farmacia. Bueno, pues vuelvo a decir, la confianza es base en la recomendación. Que sea un producto fácil de recomendar, que comunique, que se venda por sí mismo. Esto también lo estamos considerando un poco por lo que nos introducía Josep con las alegaciones de salud, con las áreas de recomendación, y lo estamos volcando en lo que son nuestros productos para facilitaros a vosotros también la labor a la hora de recomendar. Estamos usando muchos colores por áreas de recomendación, intentamos poner esas alegaciones que nos decía Josep en una zona muy visible y además intentamos que veáis qué composición tiene y qué valores añadidos tiene el producto. Esto creo que a vosotros os facilita mucho vuestra labor. Además, el producto debe estar pensado para tener el formato adecuado, tanto para el recomendación o tratamiento al que va dirigido, como también en su forma de presentación. Y además es muy importante que, aparte de tener mucho producto de esas áreas de recomendación que más se mueven en la farmacia, nos lo contaba Carlos en el estudio, el área de digestivo, el área de sueño, pues bueno, que tengamos también un abanico más amplio de otros problemas de salud para poder atender en el caso de que nos lleguen, que hay otras áreas de recomendación donde pueden actuar estos productos a base de plantas. Entonces, ese un poco los puntos más importantes para el surtido. Tenemos el producto elegido. ¿Qué hacemos ahora? Darle un lugar visible en la farmacia. Somos conscientes de que cada farmacia es un mundo y cada uno de vosotros tenéis unas posibilidades diferentes. Hay algunas farmacias, no muchas, que tienen espacio suficiente para generar una sección con una estética bonita y específica de productos naturales. En la mayoría de los casos, cuando hablamos con vosotros, nos decís, tenemos esta estantería, este expositor, bueno, sea cual sea ese espacio, hay que estudiar y personalizar las opciones, que hay soluciones para todo. Hay tantas soluciones como farmacias. Entonces es muy importante que vosotros penséis dónde queréis ubicar ese producto, dependiendo un poco de la tipología de vuestra farmacia. Hasta aquí tenemos producto, le hemos buscado un sitio en nuestra farmacia. El siguiente paso es identificar qué clientes pacientes entran a mi farmacia y qué clientes pacientes de los que entran en mi farmacia son potenciales compradores de productos a base de plantas. Aquí os hemos querido hablar de 3 grupos diferentes, que vosotros seguro que los tenéis detectados. El primero es el que directamente llega a la farmacia pidiendo un producto porque o bien se lo ha autoprescrito, como avanzaba en las estadísticas Carlos, o porque lo ha leído o porque lo ha visto, o que directamente buscan una alternativa natural. Este primer cliente paciente seguro que se va a dirigir a ese rincón natural que tú has creado, en primer lugar, y que o bien te pregunta directamente para elegir uno de los productos o lo coge él. El segundo tipo de cliente puede ser aquel que llega buscando a vuestra farmacia una recomendación, una solución para un problema que tenga y vosotros, como conocedores de esas plantas medicinales, le hacéis la recomendación de un producto natural y se lo explicáis. ¿Le parece bien? Lo acepta y seguramente cuando vuelva a vuestra farmacia vuelva a pediros un producto de esa categoría natural. E incluso muchos de los clientes del grupo 2 se convierten en clientes pacientes del grupo 1. El grupo 3, también los habréis tenido, son aquellos que, por mucho que vosotros les hagáis una recomendación de un producto natural, no confía en ella. Bueno, pues en este caso, en la mesa de hoy, los dejaríamos un poco aparte. A vosotros os interesa centraros, en cuanto a categoría natural, en los 2 primeros grupos. Es importante que estudiéis qué tipo de cliente tenéis.
no todo el mundo, a pesar de que haya un perfil de consumidor de productos naturales, el cliente paciente que llega a vuestra farmacia es muy diferente, porque dependerá de factores como dónde esté la farmacia situada. No es lo mismo una farmacia que esté cerca de una estación, por ejemplo, no es lo mismo una farmacia que esté en una zona rural. Entonces tenéis que identificarlos. ¿Qué tipo de cliente es y qué necesidades muevo más? ¿Para qué? Para luego diseñar el resto de acciones que podéis hacer dentro de vuestra farmacia y adecuarlo a este cliente. Este punto es muy importante, ¿vale? Porque de aquí depende el surtido, las acciones, las promociones y toda la comunicación que quiero hacer. Tenemos producto, lo hemos hecho visible y conozco a mis clientes. Nos vamos a qué puedo hacer para dinamizar la categoría. También os comentáis muchas veces que no tenéis tiempo para poneros a pensar en campañas, en promociones, en cómo sacar el producto. Bueno, pues es más fácil de lo que pensamos. Muchas veces incluso nos sentamos con vosotros y nos decís, es verdad, si es que esto es simplemente sentarnos y pensarlo. Lo más importante de todas estas acciones que podéis hacer es la primera. Es planificar un calendario de cómo voy a querer mover el producto en mi farmacia. ¿Qué campañas puedo llevar a cabo para potenciar esa categoría? La categoría de salud ya sabéis que es muy estacional. Todos tenemos en mente una serie de campañas que vamos a mover. En otoño hablamos de defensas, de caída del pelo, en invierno hablamos de resfriados y gripes, inevitablemente. En primavera está la astenia, el cansancio de estos clientes pacientes que llegan a pedir consejo, están las alergias, en verano el tracto urinario. Bueno, pues simplemente es coger un papel, situar qué campañas quiero trabajar, campañas estacionales, otras campañas que no son estacionales y que sí que dependen de este cliente que yo he estudiado. Si tengo un cliente mayor, pues a lo mejor puedo preparar y situar en ese calendario una serie de periodos en los que cuide la salud de los mayores y potencie esos productos que van más destinados a ellos. O al revés, son farmacias familiares y me quiero dirigir a los peques de la casa, que las madres también vamos siempre buscando remedios naturales para determinados problemas que les surgen. Microbiota, salud de la mujer, bueno, hay muchas áreas donde trabajarlas. Y además, incluso también puedo trabajar eventos o campañas temáticas. Por ejemplo, bueno, pues aprovechando un día mundial, se me ocurre el Día Mundial del Corazón, ¿por qué no hacer una semana y cuidar la salud cardiovascular? Y complementar esa semana, hacer un escaparate que luego veremos que llame la atención, con un corazón muy grande. ¿Por qué no hacer una charla y un taller, si tengo las posibilidades de hacerlo, contándole a mis clientes, pacientes, que además yo sé a quién le va a venir muy bien, qué consejos de nutrición o de vida saludable le pueden venir bien? Además, luego Nerea nos introducirá y nos profundizará en este punto. Poner en marcha descuentos y promociones. Estoy haciendo una campaña de un producto. Además, como he generado un calendario y lo he previsto con tiempo, puedo hacer mis pedidos, puedo optar a unas condiciones comerciales favorables y puedo generar con esos márgenes unos descuentos que seguramente me ayuden a sacar el producto en determinadas épocas. Podemos aprovechar las muestras que os damos los laboratorios para que estos clientes, sobre todo cuando hablábamos de los del grupo 2, vayan probando esta serie de productos o tener un detalle a estos clientes fieles. Bueno, son muchas las acciones, podríamos hablar mucho más, que podemos hacer dentro de nuestra farmacia. Sobre todo es tener una planificación y saber qué es lo que quiero mover en cada momento del año. Hemos trabajado el producto, hemos conocido al cliente, estoy haciendo mis campañas en mi farmacia, en el punto físico, pero si esto lo complementamos con el lado digital, bueno, pues ya cerramos el círculo. Vale, el lado digital. También muchos de vosotros nos comentáis que os da respeto. Hay muchos farmacéuticos en las redes, muchos divulgadores de interés, hay de interés más, menos. Es un complemento. Vuestros clientes pacientes también están en el plano digital. Antes hablaba Carlos que la consumidora o tipo de vuestro estudio, ¿verdad?, era una mujer bastante joven. Pues esa mujer está en el plano digital. Entonces, ¿por qué no lanzarnos? No hace falta tener toda una red de activos digitales. Simplemente con una pequeña cuenta, todas dentro de nuestras posibilidades, que movamos, que vaya dirigida con contenidos de interés a nuestra audiencia, sería suficiente. Importante,
que los contenidos sean de interés, no publiquemos solamente ofertas comerciales, publiquemos cosas que además vosotros sois conocedores de las plantas y del mundo de salud, tenéis mucho que contar y podéis mezclar un poco contenidos sobre consejos saludables, en este caso sobre plantas o, por qué no, de vez en cuando también vuestras campañas de productos. Es muy importante que el calendario que hemos diseñado antes para todo el año esté directamente relacionado con mis contenidos en la red, ¿vale? Para que el cliente paciente que se acerque a mi farmacia, lo que esté viendo en el plano físico, después se refuerce en el plano digital. Sexta clave, poner un objetivo. Es verdad, esto también, porque si no, no vamos a medir si lo hacemos bien, no sabemos si realmente está creciendo mi categoría, si las acciones que estoy haciendo tienen resultado. Entonces, hay que definir un objetivo e implicar a todo el equipo en la consecución de este objetivo. Eso también es muy importante. Y que ese equipo también forme parte del diseño de este calendario de campañas y de estos objetivos, que puede ser un objetivo global, pero también se pueden marcar o podemos marcar unos objetivos por campañas. Y finalmente, buscar un buen compañero de viaje, bueno, pues que te ayude en todos estos aspectos y en un punto fundamental, que es lo que nos va a contar Nerea, que es en la recomendación del producto. En principio, te doy paso si quieres. Déjame el mando. Bueno, hola, voy a intentar ser muy breve y para ello me voy a coger la chuleta. Hemos llegado hasta aquí, nos habéis invitado a entrar en vuestra farmacia porque ya trabajáis con nosotros, porque os apetece implantar la categoría natural. Todo lo que sea, ya hemos visto, medicamento, complemento, todo lo que es a base de plantas es una categoría muy grande, pero no está exenta de que haya que recomendarla, ¿vale? Y aquí puede cundir el pánico, es lo que no queremos. Entonces, hay 3 claves para apoyar la venta. La primera, la formación, ¿vale? Es importantísima la formación. Factores para que la formación tenga éxito. Lo primero, que se ajuste al nivel del interlocutor, porque no es lo mismo farmacéutico que auxiliar. Segundo, que se ajuste al tiempo y disponibilidad del equipo. Las formaciones pueden ser presenciales, online. Se puede buscar un producto diana o se puede hablar de patología y ver los diferentes abordajes que se pueden realizar. Tiene que ajustarse a las necesidades de la farmacia. No es lo mismo una farmacia que ya tenga un marcado carácter asistencial con diferentes servicios que una farmacia más chiquitita que tenemos que buscar y potenciar el mostrador. Y por último, que brinde oportunidades al profesional y a la farmacia. Recibir formación siempre es enriquecedor, pero aplicar esos conocimientos luego en el día a día de nuestra farmacia pues tiene que tener una motivación. A veces hay una motivación intrínseca porque nos ha encantado el producto, porque rápidamente detectamos a quién se lo podemos recomendar, pero en otras ocasiones esa motivación tiene que venir de fuera, es decir, de incentivos. Es muy importante que incentivéis al equipo a que reciban la formación y que luego apliquen esos conocimientos en el día a día. La segunda clave son los servicios. La categoría natural, aunque es muy amplia, no está exenta tampoco de apoyarla con diferentes servicios. ¿Qué entendemos por servicio? Cualquier acción dentro de la farmacia que esté enfocada a dar una atención más integral, ¿vale? Este concepto de integral es dar un paso más. Cuando la persona venga buscando una solución, no quedarnos ahí, sino preguntar un poquito más. Os voy a poner solo un ejemplo, al hilo de lo que comentaba Ana. Día Mundial del Corazón, hago una jornada o una semana de sensibilización dentro de la farmacia para mis pacientes clientes sobre el riesgo real cardiovascular que pueden tener por sus hábitos de vida. Viene una persona a la farmacia, le hemos invitado a estas jornadas, a este evento, porque es un paciente cliente que tiene colesterol y sufre hipertensión. Vale, en principio, y además ya toma medicación para ello. En principio no podemos hacer mucho más. Pero ¿qué pasa? Que gracias a implantar un servicio y implementar diferentes acciones dentro de la farmacia, este paciente cliente nos cuenta que una de las razones por las que no lleva una buena alimentación y le es más difícil controlar su colesterol es que tiene mucho estrés. Otro área de mejora donde podemos influir
recomendando un complemento natural. Y además nos dice que tiene estreñimiento y gases. Hemos visto que los trastornos digestivos es una de los problemas gracias a los cuales la gente acaba consumiendo productos naturales. Pues nos dice esta persona que tiene estreñimiento y gases muy posiblemente como efecto secundario de la medicación para la hipertensión. Bueno, pues ahí tenemos otro área de mejora, ¿vale? Entonces teníamos una jornada de sensibilización contra el riesgo cardiovascular, pero esta persona, gracias a los servicios, nos acaba contando más cosas, ¿vale? Entonces es muy importante, y esto estoy siendo muy breve y muy rápida, pero entended que los servicios también están adheridos a esta categoría y se pueden hacer muchas cosas para potenciar la venta en esta dirección. Y por último, y no menos importante, potenciar cualquier categoría dentro de la farmacia implica necesariamente a todo el equipo, ¿vale? Es muy importante. Yo he traído dos definiciones de compromiso. Una, obligación contraída de forma embarazosa. Esto es lo que no queremos ser. Hay laboratorios que acaban siendo esto en vuestra farmacia, no queremos, ¿vale? Y lo que queremos es la segunda opción, ¿vale? Entender que el compromiso es responsabilidad y dedicación hacia una tarea, proyecto o relación. Entonces, Soria Natural se compromete a ayudaros, ¿vale? A acompañaros en este proceso de impulsar la categoría natural, que es un viaje largo, no es un hoy aquí te pillo, aquí te mato, ¿vale? Hay que trabajarla poquito a poco. Y la farmacia, indudablemente, tiene que haber un compromiso por parte de todos para que al final todo esto que hemos hablado salga adelante, ¿vale? Mi parte ya con esto cierro. No sé si tenemos tiempo para algo más, ¿vale? Sí. Nada, como vamos justos de tiempo, simplemente reforzar, como ha dicho Nerea, estaremos encantados de ayudaros en la implantación y en el desarrollo de la categoría. 4 cosas para que nos conozcáis, el que no nos haya conocido. Llevamos 40 años cuidando de la salud de las personas, nuestra experiencia nos respalda. Estamos muy cerca de vosotros, estamos a apenas 2 horas, para el que no lo sepa, estamos en Garray, que es un pequeño pueblo a 10 kilómetros de Soria capital, así que estamos al lado. Tenemos el orgullo de poder decir que cultivamos, elaboramos y distribuimos nosotros los productos, controlamos los procesos, tenemos más de 550 hectáreas alrededor de nuestro laboratorio en el que cultivamos algo más del 50% de plantas que usamos en nuestros productos. El resto, o bien por productividad o por clima, tenemos que comprarlas fuera, pero intentamos que todas aquellas que se puedan cultivar cerca y que las podamos controlar estén en nuestros alrededores. Tenemos una planta de producción de 30.000 metros cuadrados, llegamos a más de 4.000 puntos de venta y a nivel internacional tenemos un centro de producción en México y distribuimos a más de 40 países. Somos investigadores de las plantas. Desde hace muchos años tenemos un centro de investigación y desarrollo e innovación en Garray, Soria, y allí actualmente estamos elaborando o estamos inmersos en 10 programas de investigación. El que tenga curiosidad, en nuestra página web, sorianatural.es, puede consultar todos los programas de investigación en los que hemos participado y en los que estamos participando actualmente, ¿vale? Ofrecemos fórmulas innovadoras, como os lo hemos dicho, tenemos más de 800 referencias en nuestro catálogo, tenemos algunos medicamentos tradicionales a base de plantas, complementos alimenticios y también tenemos un catálogo de alimentación ecológica vegetal, ¿vale? Para aquellos que queráis complementar vuestra categoría natural. Y para terminar, como una imagen vale más que 1000 palabras, queríamos proyectaros el vídeo de nuestra empresa